Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales por la pantalla de C5N. Bueno, muy buenas noches. Muchísimos temas para compartir con todos ustedes. Una noche especial donde me parece que las y los caníbales van a dar muchísimo que hablar, ¿no? Muchos registros para entrarle a uno de los que es, creo claramente, uno de los temas fundamentales esta noche, pero también para tratar de expandirnos, ¿no? En términos de cómo vamos a analizar esto. Doctora Salva, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Seguramente vamos a hablar de la foto de Olivos, pero además, ¿qué otro tema traemos esta noche? Y es importante ver por qué el poder económico concentrado sigue teniendo una justicia que le procura impunidad. Bien. Doctor Aníbal Fernández, vamos a desarrollar después. Vamos a desarrollarlo. Doctor Aníbal Fernández, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo noches. Bueno, ya una primera mirada, la compartíamos recién, de qué podríamos estar hablando esta noche si no fuese un tema excluyente. No, pero de lo que ha pasado. repasémoslo, es positivo repasarlo. Sigo insistiendo, es un error. Se han intentado 1000 chanchullos por parte de estos horribles, que le ha ido siempre muy mal, porque son eso, nada más que estatura de chanchullo. Y bueno, acá es exactamente lo mismo. Un error que no se puede disfrazar de otra cosa que no sea de eso. Bien, bueno, eso va a haber que dejarlo en claro, ¿no? Que el presidente se equivoca en lo que hace, pero después cuáles son las implicancias en términos morales, éticos, cómo uno puede evaluarlo también hacia adentro, ¿no? En cuestiones tan importantes como es la política en medio de una campaña. Esto también hay que marcarlo muy, muy fuerte. Doctor Ubeira, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Lo escuché en la radio, lo presentaron como un caníbal directamente. ¿Ya es una categoría ser caníbal? Yo creo que sí. ¿Y cómo se lleva en la piel eso? Extraordinariamente bien, porque tengo la posibilidad de compartir esta mesa con una extraordinaria abogada, con varias veces ministro, con uno de los hombres que más sabe de economía en la República Argentina y con uno de los mejores periodistas. O sea que ser caníbal, ¿qué quiere decir? Es una marca de distinción. Bueno, y usted nos alimenta, Ubeira. La popularidad del señor Ubeira ha crecido muchísimo, tiene sus cuentas de tweet que no son de él, pero hay gente que replica, ¿no? Cada una de las sentencias, digo en términos, obviamente... Queremos decir que la lenguaje, ¿no? pala de Ubeira es... toda una característica de identidad. El santo de la pala. Bueno, después me va a decir qué es el santo de... ¿Quién es el santo de la pala? ¿Qué sé yo, querido? No, la verdad que la gente es maravilloso, ¿no? Realmente... Pero es un personaje medio siniestro, digamos. Alguien que lleva una pala en el baúl. En el baúl del auto. Oh, yo soy un amante de las grietas. O sea, yo cuando no tengo nada que compartir con alguien, lo profundizo. Lo hago en este aspecto de la vida y en cualquier aspecto de mi vida. O sea... Yo no ahorro confrontación. Bien. No me parece que esté mal confrontar. Yo coincido, en términos de la política y de lo político. No me dejen afuera. Bueno, no me dejen afuera. Usted también se queda. Bien. Doctor Feletti, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que hay que hablar de la dimensión de las responsabilidades, ¿no? De una oposición que gobernó y no habla de lo que hizo como gobierno, no habla de la deuda, no habla de la pobreza que dejó, no habla de la inflación que dejó, no habla del destrozo de las políticas sociales, ¿no? Y un error político no forzado, que el presidente ya pidió disculpas, fue una foto desafortunada. Digo, me parece que la dimensión de las responsabilidades tal vez sería una tarea nuestra en parte. Introducir la dimensión de las responsabilidades. Pero más allá de la foto, lo desafortunado fue obviamente el hecho en sí, ¿no? Eso el hecho es un hecho desafortunado porque me parece que en un momento de penuria, una penuria provocada por el macrismo, y más la pandemia, el pueblo necesita empatía y que lo acompañen en su penuria, que estén con él en su penuria. Y ahí por ahí, esta foto genera cierta situación de dolor en una piel que está lacerada. Pero eso no abandona la necesidad de empatía, de acompañar al pueblo en un momento de penuria, mostrando también que uno apuesta a resolverlo, ¿no? Que el gobierno toma medidas concretas para resolverlo. Bueno, después vamos a hablar también de esto, ¿no? La oposición política, si no fuese por el error del presidente Alberto Fernández, hoy, ¿de qué estaría hablando? Es que ese es el tema, es imposible escindirlo. Es imposible escindirlo. Yo espero, cuando me dejen, hago mi análisis sobre este tema específicamente. Bueno, mantenemos ahí un poco la expectativa. Estamos todos ansiosos. Claramente, digo, es un programa muy esperado durante toda la semana. Pero vamos a escuchar primero a ver qué decía Víctor Hugo a propósito de este tema.
Lo que ha ocurrido con Alberto Fernández exactamente es eso. Está siendo devastado por lo que significa la imagen de algo que nunca debió ocurrir. De lo que ni siquiera es un error, es algo más grave todavía que un error. No es equivocarse de puerta, no es equivocarse en los términos a emplear. Es más duro todavía el concepto que merece lo que sucedió, porque todos somos conscientes de qué pasaba en julio del 2020. Cuál era nuestra vida, cómo estábamos encerrados, cómo nos pedían, nos sugerían, nos aconsejaban y hasta nos exigían que estuviéramos adentro. Y lo hacía la persona que en ese momento permitía que dentro de Olivos ocurriera algo que estaba completamente lejos de lo que estaba reclamándole a millones de personas. Y por eso lo está pagando carísimo Alberto Fernández. Hoy ensayó una disculpa que no le salió bien, porque quizás no, sin esa palabra, no debió mencionar a su esposa. Porque esta vez la oposición mediática tiene razón. Hubo algo muy grave allí. ¿Cuánto mejora a la oposición lo que ha sucedido? ¿Cuánto mejora a los autores de una deuda pavorosa, a los autores de la colaboración con un golpe de Estado, a quienes destruyeron a la República? ¿Cuánto los mejora este episodio? Tendría que uno decir nada. Sin embargo, a Alberto Fernández lo deteriora y a la oposición la embellece, la maquilla. Son horas tremendas para Alberto Fernández. Yo soy partidario siempre de tomar a los hombres por sus obras y no por los errores, porque por el error del momento cada uno de nosotros podría ser devastado, como lo está sucediendo ahora a Alberto Fernández. En algún momento habrá que, pasado este tiempo tremendo de televisión y de frases muy preocupantes para el presidente de la República, evaluar lo que ha hecho este hombre sosteniendo a un país por todo lo alto, ayudando a la Argentina a cumplir uno de los papeles más significativos en la peor etapa de la humanidad. ¿Es más grande que el error cometido? Yo creo que sí. Cuando pasa el tiempo, uno no toma a la gente en función de sus errores, sino de la obra general. Bueno, ahí hay un argumento, una idea que me parece que es importante, la ponemos sobre la mesa, pero bueno, Aníbal, ¿hubo un error del presidente? Tengo por Víctor Hugo un respeto casi reverencial, con lo cual todo lo que dice en líneas generales coincido, no en esto, digamos, ¿no? La primera parte no coincido en eso. Estamos hablando de un señor honesto, el presidente de la Nación es un señor honesto. Y esto sucedió hace 13 meses, el 14 de julio del 2020. Si eso que se dice hoy, porque en el medio, en ese análisis contrafáctico, aparecieron todos estos de la oposición, que tienen todo el derecho del mundo a decir lo que se les ocurra, pero da la casualidad que todos son mentiras, aparecieron hasta haciéndole una denuncia por envenenamiento. Han dicho las cosas más absurdas y ridículas que se les ocurrió con el tema de la vacuna, que no atábamos en ningún lugar, que no formábamos parte de ningún grupo, que nadie nos atendía, que no teníamos ninguna posibilidad de acercarnos a nadie y todas esas cosas. Y cuando hicieron el primer acuerdo con el Instituto Gamaleya y aparecen las vacunas Sputnik, que vacunarse te convertía en comunista por poco. Y la cosa terrible y lo que sucedió. Chau. Yo lo que le digo, señores, si el 14 de julio lo que se hizo en esa foto es un delito, como lo quieren mostrar, es estúpido lo que estoy diciendo, nada más que como análisis de laboratorio. Si fuera un delito, ¿por qué no meten en cana a todos los de la oposición que tan solo unos días, el día 9 de julio, hicieron una manifestación en la 9 de julio y alentaron la presencia de todos para que se contagiaran? Entonces esa posición es la que uno no puede dejar de mirarla. Entonces vuelvo a la situación anterior. ¿De quién estamos hablando? De un señor honesto que entre el 14 de julio y la fecha de hoy no ha hecho nada de ese color de otra manera, con lo cual no es que las cosas se van multiplicando todos los días de lo sucedido, no sucedió nada, sucedió en ese caso, fue un error, sí, pero pasaron 13 meses y no volvió a suceder. Ya no es contrafáctico, es efectivo, demostrable, cierto, concreto, está arriba de la mesa. Entonces yo quiero defender eso. El señor honesto, que es honesto, que jamás se va a robar nada como pasó con el Correo, ni como pasó como a las autopistas del Sol, ni como pasó con el parque eólico, como pasó con la licitación de las tierras del Estado para que ganara la familia Blanco Villegas, de la familia de la madre del corrupto, cínico y ruin de Macri.
No hay, entonces, ¿por qué se rasga la vestidura? Si todo lo que mintieron, lo que nos dijeron del envenenamiento y todo eso, lo agregan a este más, tiene 3 días de vida nada más, ya se termina esto, es como dicen los españoles, un quítame esas pajas, no tiene ningún sentido. ¿Por qué le dan tanta cosa a esto como si fuese, tenemos que analizarlo porque no nos podemos ir a casa y dormir sin saber qué fue lo que pasó? Pues ¿sabés lo que pasó? Hubo un error y no se tiene que volver a cometer, pero ya pasaron 13 meses, bueno, ¿y se volvió a cometer? No, entonces el señor, que es honesto, no tiene necesidad de volver a hacerlo. Bueno, me parece... Sí, a ver, Natalia. No, que efectivamente se miden por sus actos. Y los actos no se reducen a una fotografía o una imagen o a un hecho desafortunado, que fue un error, y que por supuesto contraría la misma normativa que se estableció para protegernos del coronavirus. Pero digo, siempre hablamos de la falta de memoria, siempre hablamos de la falta de proyección de futuros. ¿Cuántas fotos que sí son realmente sintomáticas del macrismo muestran su película? Las fotos en la represión de la reforma previsional, las fotos de Christine Lagarde estableciendo el préstamo por 45.000 millones de dólares, las fotos por cuando les pegaban a los docentes. ¿Cuántas fotos? La represión en el Borda. Hay muchas fotos. La foto de D'Alessio con Patricia Bullrich. Bueno, a ver, señor director, no sé si lo tenemos ahora, pero una buena idea de Natalia es buscar el álbum de fotos, ¿no? Porque realmente, habla, Julián, ¿no? para cerrar, eso sí es la película y es la estructura del macrismo. José. Yo voy a renunciar a cualquier tipo de originalidad y quisiera leer un concepto. Bien. Si ustedes me permiten. Sí, cómo no. Dice, los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que la oligarquía prepara a la sombra y el vendepatria se horroriza ante las sisas de las cocineras. Esto lo dijo Arturo Jauretche hacía unos cuantos años atrás. Entonces, digo, renuncio a la originalidad porque me parece que este texto es absolutamente ejemplificativo de lo que siempre ocurrió. Cuando fue esta manifestación a la que alude Aníbal hace un momento, yo hice una denuncia penal vinculada específicamente a la violación de la cuarentena organizada por todos estos granujas que ahora se rasgan las vestiduras. El fiscal Delgado me la planchó diciendo que no se podía vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, con esto quiero decir que el fiscal Delgado dijo lo que le pareció que tenía que decir y tampoco me voy a hacer un análisis profundo si tenía razón o no, pero me parece que es una opinión fundada. Entonces ahora que aparece esta situación, digamos, del presidente, sin duda que es un hecho desafortunado, es una circunstancia que lo pone en una situación mucho más complicada, pero me parece que también es un llamado de atención muy serio al presidente de la República. Y que creo que vale la pena decirlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la pileta en la que él nada son todos tiburones. Y me parece que en algún punto determinado el presidente tiene una actitud muy laxa con respecto a su entorno y tiene una actitud muy laxa con respecto a la lectura general de la política. Entonces me parece que, siguiendo con el ejemplo de la pala, me parece que hay batallas que hay que dar. Y hay circunstancias en las cuales realmente debe tener y retomar el control de la situación. Usted dice que no hay palomas y halcones, sino que son todos halcones. No hay ninguna duda, o sea, las únicas palomas están en Plaza de Mayo y ahora cada vez hay menos. Así que yo me lo quiero tomar muy en serio este tema, porque me parece que todos los que estamos sentados en esta mesa, prácticamente sin ningún tipo de diferenciación, no venimos los domingos a las 11 de la noche, porque tenemos pocas cosas que hacer en nuestra casa o disfrutamos mucho de los días de frío y de lluvia. Venimos porque realmente estamos comprometidos con un proyecto sensato, nacional, es un tipo al que creo que casi todos los que estamos acá hemos votado, y este proyecto que estamos bancando es un proyecto importante. Entonces me parece que el presidente tiene que estar a la altura de las circunstancias, y en algunos casos me parece que no lo está. Roberto. Yo voy a tomar mucho de Aníbal y voy a decir, basta de tener que dar explicaciones. Sí. Porque ellos no explican nada, empecemos a pedirle explicaciones a ellos. Esto es lo que un poco también... Ya está la foto, está el presidente. Pero la explicación es para la gente, la explicación no es para la oposición política. Yo creo que el pueblo tiene que empezar a pedirle explicaciones a la oposición política. Porque también sabemos que la oposición política está respaldada
por los medios hegemónicos que van a estudio de televisión, no les repreguntan nada. Digo, pero alguien tiene que preguntarle a la actual candidata, eterna candidata a diputada Graciela Ocaña, su responsabilidad, porque hubo acá durante 4 años chicos que no tuvieron acceso a las cunitas, que ella se encargó de desbaratar con una denuncia falsa que, además de dañar el buen nombre y honor de muchos compañeros con los cuales me solidarizo, perjudicó a los chicos. Entonces yo creo que cuando ella vaya a pedirle el voto al pueblo, en las barriadas humildes, en las organizaciones populares, tienen que pedirle a esa señora explicaciones de las razones de su denuncia y por la cual los chicos no tienen cunita. A Luis Caputo, ministro de Finanzas del gobierno de Macri, presidente de Banco Central, responsable del endeudamiento, del pago a buitre, la LEVAC, el pueblo tiene que pedirle explicaciones, mucho más graves que si el presidente efectivamente cometió un error, como dice Aníbal, hace algo más de un año. Digo, a la oposición política hay que pedirle explicaciones y el pueblo tiene que pedirle explicaciones por haber dicho que las vacunas son veneno, mover a la gente a las calles, quemar barbijos. Digo, pues si no siempre estamos nosotros dando alguna explicación de algo. Es hora de que ellos sean interpelados por el pueblo al que le piden el voto, porque no lo hacen los periodistas supuestamente independientes, y den explicaciones. Bueno, a ver, algo que quiero plantear. Hay muchas cosas, la verdad, para hablar. Comparto mucho de lo que ustedes están mencionando. Me parece que estamos en campaña. No solamente la oposición política articula en esto y juega en esto, sino también, obviamente, muchos medios de comunicación y muchos periodistas. Obvio. A ver, ustedes quieren... Que también están en campaña. Que también están en campaña. ¿Ustedes quieren ver lo que decía Luis Majul hace instantes nada más, por supuesto en otro canal, a propósito de este tema? A ver, lo compartimos. El presidente debería presentarse ante el juez de la causa y declararse culpable. Y enfréntese a una posible condena. Una condena que, solamente por violar la ley de salud pública, contempla desde 6 meses a 2 años de prisión. Bueno, a ver. Está. No, Pero está el despropósito. Déjeme hacer una aclaración. Dale. Si la licenciada Fabiola Yáñez, esposa del presidente, organizó su cumpleaños y hay una infracción, porque es una infracción en todo caso, sanitaria, no atañe a la función pública, porque ella no pertenece a la función pública. Con lo cual no tiene nada que ver esto. Lo que dice este señor, claro, si es un militante del macrismo corrupto que nos tocó vivir los 4 años. Ahora, ¿no hay una exageración de, por ejemplo, pedir un juicio político al presidente? Pero sí, digamos? claro, pero todo digo, fue una exageración. O denunciarlo por envenenamiento no era una exageración. O sea, lo que dice Aníbal es interesante, él lo anota un poco en la tradición de cosas que son impresentables, como por ejemplo presentar denuncias por envenenamiento cuando se está tratando de llevar adelante una campaña de vacunación. Efectivamente, pero además Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿cuántas veces arengó hacer las marchas anticuarentena? ¿Qué tipo de opinión le merecía a Luis Majul? Que por otra parte es un runner que siempre encuentra algún tipo de audio y escucha y demás. ¿Vos decís que sigue corriendo Majul por Palermo y sigue encontrando cosas? Probablemente, siempre tienes muy sortudo, la verdad, en ese sentido. Ubeira pero, se ríe, porque Ubeira también corre usted por Palermo a veces. No. Gracias a Dios no, Bien. pero a ver si todavía me tropizo con Perdón, Majul. yo corro por Palermo, no me No, siento. No, pero digo, ¿todos encuentran cosas por Palermo? No. No. Pero esto tiene que ver también con sí. pasar con un Natalia. discurso jurídico selectivo. Cuando hablamos del mercado, y el mercado versus a la democracia, ni siquiera es versus el Estado de Derecho, tiene que ver con esto. En este caso con la legalidad. Ellos hacen una interpretación jurídica cuando les place, como quieren, y en beneficio de sus mandantes. Por ejemplo, con Patricia Bullrich, por ejemplo, con Samir Santoro. Es decir, en ese caso es libertad de locomoción, libertad de expresión o libertad de ocurrir a la justicia. En cambio, cuando se trata de tal vez la misma conducta objetiva, pero es de un gobierno nacional y popular o que representa otros intereses, bueno, ahí sí hay un análisis bien circunscripto del hecho y no tiene nada que ver o los endeudamientos o las represiones o las políticas en general. Yo creo que hay que hablar de política, que es de lo que ellos no pueden hablar. Ahora, Olivos,
Olivos como el lugar donde se tomaron las decisiones durante muchísimo tiempo, como el lugar donde el presidente planificó junto a sus asesores lo que iba a ser la campaña de vacunación. La verdad es que todavía sigue siendo iba a ser, hoy... no, donde es. Donde es, por eso digo. Está dando los sigue resultados. siendo. Hoy se cumplieron los 10 millones de vacunas dobles entre la totalidad de los argentinos. Casi el 25% de la totalidad de los argentinos doblemente está vacunado. Hoy los invito a leer un artículo de Jorge Alemán en el diario Página 12. Sí. No me quiero olvidar de Sí, una cosa dígalo. que quería decir. Los presidentes tendrían que tener como costumbre claramente que el lugar de recepción formal de autoridades o de gente que lo quiere ver es la Casa de Gobierno. Y Olivos es su residencia particular. Pero, o sea, mezclar el laburo con el tema de la cosa personal genera problemas. Entonces, hasta por un problema de jurisdicción. El presidente es un órgano de poder, ¿sabías? No es cualquiera. No. Entonces, el presidente va a la Casa de Gobierno. Incluso, a ver, en pandemia también. En pandemia también. Ah, bueno. Recibe, ese ha sido el y, cambio, recibe ¿no? y recibe seguramente en su casa. Bueno, lo que plantea... Ese es profiláctico. Sí, digamos. lo que plantea Jorge Alemán, me parece que quedó en la mesa. Él dice, si se impusiera un imperativo categórico en términos de que de la forma en la que actúa el presidente inmediatamente se transforma en ley para todos, en términos éticos uno podría reprocharle a Alberto Fernández, decir, bueno, te comportaste de esta manera, todos te copiamos, pusiste en riesgo la salud pública. Pero justamente no es el caso. El paradigma kantiano. Y pasaron 13 meses y nunca más se volvió a repetir. No sucedió nunca este problema. Claro, la gran paradoja o la ironía es que la oposición política fue promotora de este tipo de cosas. Totalmente. Es decir, de poner en riesgo la salud Pero pública. Es lo que dice Alemán también del presente absoluto. Cuando vos no tenés la obligación de explicar lo que hiciste hace 3 días atrás, que estabas con el bombo, la bandera y quemando un barbijo, entonces te podés pronunciar absolutamente de cualquier Pero cosa. ¿cuál es la política sanitaria de la oposición? Porque la pregunta es, ¿cuál es la política sanitaria de la oposición? ¿Cuál es la política económica de la oposición? ¿Cuáles son las políticas no la sociales de la tienen oposición? y no les interesa tenerla. Y bueno, por eso. Solo Si no estamos agravian, nosotros- insultan y generan Si no estamos situaciones nosotros oprodiosas explicando. contra el presidente para sacarle ventaja política. Como diría José Larralde, nadie mezquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo. Bueno, en este muy caso, bien. el tajo es del presidente, nadie mezquina salmuera. ¿Cuál es la política sanitaria? A ver, ¿qué proponen? ¿Cómo proponen haber afrontado la pandemia? Sacando a la gente de la calle, quemando Nada, no barbijo, hicieron diciendo nada. que la Que se vacuna es un mueran los que veneno. se tienen que morir, ¿Cómo como dijo proponen la Macri? política económica? Combatiendo la inflación con desempleo, creando la flexibilización laboral, proponiendo una mega devaluación. ¿Cómo proponen las políticas sociales? Reventando un plan de protección de los niños que nacen. Digo, que se hagan cargo, viejo, de todo esto. Si no somos nosotros siempre los que tenemos que... Y bueno, pero cuidado con esto, cuidado. ¿Fue una foto desafortunada? Lo fue. ¿Fue un error? Lo fue. Ahora, ¿fue dañino Sí. para el pueblo argentino en sus actos? ¿O los actos administrativos de firmar un acuerdo con el fondo cuya plata se fugó enteramente y hoy fue dañino para el pueblo argentino? Digo, porque pongámoslo a Majul a medir con esa vara Macri. Y la fuga de 45.000 millones de Por dólares eso- no fue malo para el Por pueblo eso, argentino. por eso, pongámoslo a Majul a medir con la vara que él acaba de medir a nuestro presidente, a Macri. A ver qué diga lo de los parques eólicos, la vialidad, el endeudamiento, la persecución contra los dueños de este canal. Macri no ha respetado la Por cuarentena. favor. Cuando volví nadie le dijo nada. También es otra Pero cosa. Voy a ir a ver. Como estamos en una situación absolutamente crítica, Sí. hay que responder como el artículo 4 de la Legión Extranjera Española. Al compañero se lo defiende con razón o sin ella. Bien. Así que lo defenderemos como lo corresponde. está, bueno, perfecto. Después, en privado, seguramente podremos decir algo. Coincido con el gallego y además es porque es un señor honesto que no hizo eso en forma deshonesta. Bueno, fue un error. Así que frente a la abrumadora jauría que está alrededor de todo este problema, lo vamos a defender con razón o sin ella. Bien, haces mención tangencial a las almas bellas, veo, ¿no? Como que hay cierta mirada crítica de determinadas almas bellas que en todo caso habrá que Aparte evaluar del en su paradigma momento. de moral kantiano al que aludiste recién, Sí. que digamos la conducta de uno tiene que desarrollarse como una ley general para todos, como si uno fuera un El imperativo El moral. cate- imperativo moral categórico. kantiano, Claro. está buenísimo,
pero resulta que Kant no salió nunca de su aldea y no tenía que darle de morfar a la gente. Entonces las cosas eran fáciles. Bien, a ver, vamos a compartir, la producción está muy atenta a lo que pedimos. Pedimos algunas fotografías, vamos al álbum de fotos de caníbales, de las y los caníbales. Bueno, tenemos esta es la primera con la que abrimos el álbum nuestro. ¿Sabes el daño que hizo esa foto? Los que están ahí. Pero Duhovny y Caputo están ahí. ¿Sabemos dónde está Duhovny? No, y está también en la Peña. playa estaba. ¿De qué vive Peña? ¿De qué vive Peña? Pero ¿de qué se habló en esta mesa, digamos? Peña? ¿Dónde qué está vive? Marcos Peña? ¿Y dónde está Centeno? ¿Y Duhovny? ¿Dónde está Duhovny? ¿Y Luis Caputo? Pero bueno, vamos a hizo suponer las el caso Levac. Pero a ver, el bono a 100 años. El bono y lo compró él con Noctua. ¿Dónde están? Qué lindo es esto. El pago a los fondos a los holdout que no se sabe quién le pagó. Pero en digo. esa cena, en esa comida, digamos. Le costó a los argentinos Estaban 44 buscando el mil millones de financiamiento dólares. para la fuga ¿Qué también. era lo que se estaba Esa cena le costó a los Financiamiento para la argentinos fuga. 44 Pasan cosas millones de lindas en dólares. una familia. Bueno, esto no era esta se suponía que no era una familia. Bueno, no, pero es mucho más que una familia. No, nos Es la tenemos fa- que enamorar de Lo la que gata. dice Natalia, que dice financiamiento para la fuga, les recuerdo que el Estatuto del Fondo, artículo 6, Prohíbe. prohíbe Justamente específicamente eso. utilizar los Por fondos eso lo para vemos la en fuga. hospitales, lo vemos con lo necesario que hubiese sido en fábricas, lo vimos en trabajo, no lo vimos en trabajo, porque llegamos a 2 dígitos de desempleo, destruyeron 25.000 pymes, hicieron una mesa judicial, esa plata, y ya sabemos que el nivel de fuga fue monumental. Y te hablan de la moral con la bragueta abierta, incluyendo lo Majul también. ¿No hay pedido de juicio político por esto? No hubo. En su momento, Por eso, no lo hubo. No perdamos No, las esperanzas. una pero causa, no lo hubo, pero no. sí, no lo hubo. Indignados tampoco. Bueno, a ver, tenemos otra, señor director. Es lo de Jauretche que decía recién. Bueno, ustedes se acuerdan la represión a los maestros, ¿no? Y recordá, Los maestros. Julián, que les habían dicho que tenían que reclamar su reclamo sindical ante el incumplimiento de la paritaria docente, era por otro medio. Cuando reclamaron por otros medios, Sí. los apalearon. A los docentes, educación. Ahí ya tenemos trabajo, economía y ahora educación. A ver, vemos la que sigue, por favor, señor director, de este álbum de fotos. Bueno, acá, ¿no? También. Muy bien, ¿eh? Stornelli, ahí, Sí. permitime que te diga, Julián, Sí, fue el cómo día no. del ejército, un 20 y pico de mayo, cuando Stornelli estaba 29. rebelde, el 24 o el 29. 29 de mayo Qué del lindo. 2019. Stornelli estaba rebelde y eso fue una validación mafiosa de Mauricio Macri, dejando sentado que un fiscal rebelde, hoy procesado, que sigue en funciones, parece que no tenía ningún tipo de implicancia moral, ética ni legal. Y de este lado está Aguad y Macri, Sí. que son responsables o corresponsables o partícipes necesarios de el golpe en Bolivia, ¿no? Ahora, yo los quiero traer de nuevo al análisis de lo que pasó en Olivos y quiero preguntarles esto. ¿Hay un planteo por parte de la oposición política de ir hacia un lugar donde se coquetea con la antipolítica? Es decir, lo que pasó en Olivos, la oposición lo usa para engordar, digamos, la plataforma La antipolítica. extrema derecha de lo la ha hecho en oposición, todo el sí. mundo. Sobre todo Milei, Esper, no sé López Murphy, ¿no? Pero Está sucediendo en Milei todo el mundo. está trabajando en la conformación de un espacio de extrema derecha liberal sobre la base de la antipolítica. Y la antipolítica, en definitiva, es destruir la democracia, porque es destruir la representación popular. Y Cook Eso es. decía que el discurso de la antipolítica era en el fondo el antiperonismo por otros medios también, ya que estamos Eso evocando. muy interesante, ¿eh? Yo hablaba de la construcción de las nuevas derechas. Vox hace 2 o 3 días sacó un tuit horroroso, hablando de que se cumplían no sé cuántos años del desembarco de Hernán Cortés y que era el modo en que los españoles habían sacado de la tiranía en India. Bueno, un espanto estos discursos que tanto que nos hablan de que la historia no vale la pena, que está perimido, que ya pasó. El mito del eterno retorno en este aspecto tiene que ver porque se trata del mismo antagonismo. En un mundo donde la economía financiera ya se ha comido la economía productiva, ¿cómo puede ser que sigamos pensando que esos delitos financieros que Macri cometió y todo su gabinete no son los más trascendentes y los más importantes? Ese es el verdadero antagonismo. Pero a ver, entonces la antipolítica no sería la antipolítica, sino en todo caso, vos no te metas en política porque voy a estar yo ahí. Claro, pero ¿cuál es el así, mercado? es así. Lo que ellos llaman la antipolítica es lo que hacen los otros, no lo que soy yo. Yo no soy un político, estoy haciendo Claro. cosas dentro donde hacen los políticos, pero ellos, qué sé yo, no tienen... Venían los empresarios a Pero- hacer el mejor gobierno. Pero así nos llegó, cambiemos al poder. Claro. Sí, claro, el mejor equipo de los Sí, últimos pero 50 años. con una... Sí, pero Cambiemos llega
con un sustento político que es el radicalismo como estructura política y como práctica política, que rápidamente lo corren y arman una élite. Por primera vez gobierna una élite. Por eso el fracaso es tan grande y el dolor de la derrota es tan grande, porque es la crisis de una élite gobernando, que fue incapaz de darle a los argentinos un proyecto de país. Ahora, el problema que hay hoy es que en el discurso antipolítica y el reclamo por la libertad individual, lo que me encuentro es que en esas listas hay un montón de amantes de la dictadura, negacionistas del genocidio, negacionistas de los derechos de identidad de género. Digo, eso es lo gravoso que viene, porque acá pareciera que lo único que hay que conservar de la Constitución es el artículo 14 de las libertades individuales o derechos individuales, y no el artículo 14 bis de los derechos sociales. Es un solapamiento de unos derechos sobre otros. Roberto, tanto que hablan de las leyes viejas, porque no, que los convenios colectivos son vetustos, que la ley de contratos de trabajo es vetusta, tenemos una ley de jornada de trabajo que es de 1929, y ensalzan una... En 1929. 11.544, exactamente. No, del 44 pensé que decías. Y que justamente son leyes que vinieron después de la crisis de la Primera Guerra Mundial. Es decir, en estado de crisis es cuando justamente hay que ampliar derechos, y ensalzan una constitución de 1853 haciendo caso omiso a el tímido artículo 14 bis del 57. Bueno, pero borrar del mapa es la prevalencia del derecho individual. El único derecho a ser defendido es la propiedad privada por encima de cualquier otra cosa. Y no hay derecho a la vivienda, derecho al salario digno, derecho a las vacaciones, derecho al aguinaldo. A la salud, al divertimento. La propiedad privada de los medios de producción, porque los derechos adquiridos también son del derecho al salario. Bueno, a ver, doctor Ubeira. Sí, me hace acordar mucho el discurso weberiano del 35, 36, el que ejerce esta gente, ¿no? Ella recién aludía a Vox, yo que soy hijo de republicanos españoles, creo que si Franco levanta la cabeza y ve lo que dice el representante de Vox, se muere, porque ni él se hubiera animado a decir las barbaridades que acaba de decir este tipo. Pero eso es lo que está cundiendo en este momento en Europa. O sea que estamos volviendo de alguna manera al ejercicio de la antipolítica para representar a los verdaderos intereses fácticos, que son los capitales financieros. Bueno, un fascismo de mercado. Sí. ¿no? Fascismo no de es mercado. un fascismo de Estado. Exacto. Es un fascismo de mercado. Fascismo de mercado. Es autoritario con libertad de mercado. Hay todas las libertades de mercado. Bueno, sumamos a ver a lo que Muy va bien. haciendo la oposición política. ¿Le gustó Ubeira lo que dijo? Gracias. No, porque yo quería decir eso, pero no me salió. Perdón, Ubeira. Bueno, pero es el mejor economista. Todos Doctor, no hacen fue lo mi que- intención interrumpir. Discúlpeme. Pero no, por favor, gracias a Dios que estás vos, pues si no... Bueno, seguimos. ¿Les parece? Miramos un ratito más el programa de Majul. ¿Les parece bien? A ver. ¿Por qué este No, pero- castigo? No, viejo. Vamos a verlo. Señor director, vamos. Que se endeudó mucho a gran velocidad y que fue malo para los argentinos. 1 de cada 3 pesos fue para pagar deuda del gobierno anterior. Eso lo sabías, Luis, ¿no? vos querés justificar No, la no. política económica más que estás en No, todo tu derecho. no, Yo no no, vengo yo acá no. a justificar nada. Simplemente vengo a decirte ¿Por qué no? estamos Espera, haciendo. Victoria, no te voy Porque- a permitir que cuando yo te dé un dato, vos me hables Pero personalmente. no, porque vos sos un Porque yo periodista. No sos un militante del Vos PRO. No, no sabés- sé. vos Pregunto. sabés- ¿Sos si yo- periodista? No, claro. Bueno, por entonces supuesto que hablame soy como un periodista, no como un militante del PRO, porque si querés me justificás la política económica de Macri, nos tomamos un café y vamos a hablar de política. Vos sos ¿Por qué un lo haces militante del personal PRO de nuevo? ¿Por qué lo haces personal? porque me estás queriendo... Pero vos sabías que Pero yo estoy hablando- vos sabías que el gobierno de Macri, de los 3 pesos que pagó, uno Luis, era yo sé por lo la que deuda de... no, Perdón, Luis. ¿me podés contestar eso? Sí, te puedo contestar. Yo ¿Sabías sé que eso? Macri tomó 57.000 Pero- millones de dólares, de los cuales 44.000 fueron manual, el desembolsados manual de campaña. y fueron claramente para la timba, la fuga y la especulación financiera, que fue el resultado de esta No me podés Argentina. contestar. Bueno, a ver, qué importante es en términos de jerarquía y en términos también relativos marcar lo que hoy es una limitante enorme para los argentinos y va a ser durante décadas, yo creo, ¿no? Que es la deuda. Parece increíble Empecemos que... por decir que es un mentiroso, ¿no? Sí, yo iba a decir eso. Claro, empecemos por decirle, Sí. es un mentiroso militante de ellos, un mercenario que cobra para decir esas cosas y agraviarla y no dejarla hablar porque sabe que Victoria le va a decir las cosas como son. 86.000 millones de dólares se fueron de este país entre el 2016 y el 2019. 110.000 millones de dólares son los que estamos. Reestructuramos 66.000, nos quedan 44.000 penando por reestructurar. Entonces ese es el hecho concreto, fáctico, concreto, ¿no? Sí. Se fueron 86.000 millones de dólares de este país. Pero para de los la cuales gente, Están Roberto, los a ver, videos, pero para la están los gente- videos pero- de Duhovne que dice que Sí. la ventaja que tuvo el gobierno No, del está corrupto de desendeudado. Macri fue haber recibido el país sin deuda. Para la gente es miseria eso.
Para la gente, la llegada del Fondo Monetario Internacional a Argentina es el retorno al programa de austeridad, de ajuste, de miseria. Digo, es una asociación de correlación casi exacta. Pero me parece que interrumpimos al conductor. Perdón, ¿Vos qué querías conductor. decir? ¿Que de alguna manera a la gente eso le llega? Yo lo que me parece que el debate está, yo no quiero interrumpir porque me parece que está encauzado, que es cómo conecta la gente con algo que hoy es un elemento que se discute a un nivel teórico, pero que uno entiende en términos económicos que tiene una enorme implicancia y que se está pagando en este mismo momento. No negociamos todavía con el Fondo Monetario, pero hay un presupuesto que está acotado, hay inflación. Yo fui a comprar 3 morrones sí. el otro día para hacer porque yo los pongo en la parrilla, ¿no? Y 3 morrones es una cosa inalcanzable. El asado de morrones. No, vos pones 3 morrones, Sí. es una cosa inalcanzable. Si le querés colocar una tira, es una cosa más que complicada. Entonces yo lo que le quiero advertir a la gente, que todo esto que debatimos todo en este aerópago gigante, en el cual hablamos de cosas tan sofisticadas, cuando vos lo tenés que traducir es que no vas a poder hacer escuelas, no vas a poder hacer hospitales, tenés condicionada la vida, no tenés posibilidad de futuro. Todo este pufo enorme de los 100.000 millones de dólares, que el otro día lo dijo la vicepresidenta con muchísima autoridad, diciendo nos dejaron un muerto y no se hacen cargo. Entonces la realidad es esa, o sea, lo que hay que decirle a la gente que cuando vaya a votar estas próximas elecciones, se dé cuenta que si realmente hay un parlamento falente que no permite sacar las leyes que le hace falta al Ejecutivo, lo que le va a pasar es que la van a tener mucho más jodida que la tienen ahora. Cristina, además otra Cristina les cosa, deja un dato fortísimo, Cristina. Sí. Cuando ella les dice específicamente que lo que el fondo hizo cuando se dio cuenta que el desarrollo económico estaba trabado porque todos los países habían perdido fortunas con la pandemia, decidió sacar los 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro, que es una moneda generada por una canasta de monedas. Nos va a tocar a nosotros algo como 4.500 millones de dólares, que una parte va a tener que ir para pagar los intereses y una parte de capital. Y lo que está diciendo Cristina en ese acto, es decir, presten atención que lo que deberíamos haber usado para incentivar el consumo, para generar obra pública, para generar mano de obra, para bajar el desempleo y todo ese tipo de cosas, la vamos a tener que utilizar para no caer en default, cosa que la Argentina no se puede permitir. Y otra cosa, Julián, hoy es el Día de las Infancias. ¿En qué le llega a la gente? Bueno, justamente los chicos o los niños, que hoy son niños, van a tener que terminar pagando esa deuda a 100 años y justamente también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está la implicancia, el condicionamiento del futuro. Yo lo que quiero decir es que ya se está pagando, ¿no? Digo, porque si no está la mirada de, bueno, en algún momento vamos a tener que pagar. Se está pagando, porque no se puede usar ese dinero ni siquiera para afrontar lo que es la pandemia. Entonces, la gran ironía, creo, es hasta el propio Fondo Monetario, al resto de los países del mundo, le gira recursos adicionales para enfrentar la pandemia y la Argentina, por estar tan endeudada, ni siquiera puede utilizar esa especie de giro adicional para afrontar este año. O sea, es el peor de los escenarios. Total. Digo, es más, yo recuerdo la frase de Prat Gai cuando asumió, que cuando le preguntaron públicamente dijo las cuentas no están tan mal. O sea, de haber tenido un ministro que dijo recibimos determinado país donde las cuentas no estaban tan mal, bueno, eso estaba en la brochure de la deuda, que para obviamente para tomar deuda. Eso figura y aparte uno ahí no puede mentir, digamos. Entonces, bueno, que la gente se fije cuando vota porque de lo que deciden es la condición en la que viven. Roberto. Yo digo, primero, en eso, ¿cómo le llega al pueblo? El pueblo es muy comprensivo de todos estos fenómenos porque no en vano lo eyectó a Macri en primera vuelta en el 2019. Es decir, la llegada del fondo es una asociación de cosas negativas para el pueblo, esto está en su memoria. Yo no, en eso, creo que el debate hoy es cómo el gobierno puso el Estado en la cancha aún limitado para afrontar la pandemia, cómo lo saca adelante en medio de este desastre, cómo logra vacunar a 36 millones de personas, 10 millones con 2 dosis, cómo logra impedir un colapso sanitario, cómo logra impedir un colapso alimentario a pesar del jaque de los precios que hacen los monopolios. Cómo logra preservar la asistencia alimentaria y cómo se plantea la reactivación hacia adelante con todos estos límites, Y del otro lado hay una posición que lo único que sigue proponiendo es más miseria para el pueblo, porque esto también cuando uno dice hay que obligarlos a discutir,
¿Qué es flexibilización laboral, acabar con los contratos históricos? ¿Qué significa pensar en una mega devaluación y combatir la inflación a como dé lugar con un ajuste monetario y fiscal si no es desempleo? Digo, me parece que esto también en el imaginario popular está presente. Yo creo que esta elección es una elección que define ese rumbo en el que están discutiendo. No en vano nos acompañaron en el 2019 y yo no creo que ahora no nos acompañen, porque el esfuerzo que ha hecho el gobierno para enfrentar esta situación con un Estado quebrado por la deuda, porque endeudar es quebrar, ha sido exitoso. Digo, me parece que eso es lo que hay que discutir hoy. Bueno, ¿cuántas cosas va a haber o tendríamos que estar discutiendo en este momento? Y finalmente estamos hablando, yo no sé si alguno quiere dar alguna lectura más o algún abordaje más del tema foto en Olivos, porque nos vamos a meter pronto en las charlas de Quincho. Sí, bien, homologar, ¿no? La pandemia era lo mismo que la dictadura militar, y eso es lo que intentan hacer ahora, ¿no? Homologar. Y no es lo mismo que los adultos mayores tengan los remedios, o que el Estado no los provea, no es lo mismo los tarifazos de 2000% que justamente los esfuerzos que se hacen para los no aumentos, no es lo mismo una política económica de restricción que una política económica de mayorías. Bueno, en todo caso volveremos sobre este tema, damos inicio a nuestras charlas de Quincho. Bueno, me dicen que no hoy, por supuesto, pero ya está encargado el bolillero de José Manuel Ubeira. Hay un bolillero que está viajando en este momento, en algún momento lo vamos a tener en el programa. Sí, he tenido muchas repercusiones de los colegas que se han plegado a esta idea en el bolillero y es muy probable que llegue al Colegio Público de Abogados. Porque en verdad parece que una idea tan sencilla, sensata, ¿no? Barata. Es económico. Además nosotros tenemos la piel ardida, ¿no? Porque citarla a Cristina 8 veces en el mismo día a indagatoria te muestra que eso... Hernán Paenza hizo... Adrián Paenza hizo el cálculo de las veces en millones que se podían dar para que coincidieran todos con el mismo jugador. Imposible. Sí, son miles de millones, ¿no? Las probabilidades. Bueno, a ver, ¿quién arranca? Roberto. Yo trataría de situar la campaña electoral hacia adelante. Digo, estamos en un lugar donde o se sale con un proceso productivo y de consumo inclusivo, aún en el marco del acuerdo con el fondo que el gobierno está pulseando permanentemente, o vamos a la consolidación del macrismo, digo. Es decir, porque ¿qué es lo que está pensando incluso el poder económico? Bueno, la pandemia generó deterioro, desorganizó un montón de cosas, el gobierno no pudo aplicar las políticas del contrato electoral del 19, tiene la chance de hacerlo en los 2 años que restan. Bueno, aprovechemos para consolidar este esquema de desempleo de 2 dígitos, deterioro del poder adquisitivo del salario, que no haya recuperación, y mantener un esquema de cero control por parte del Estado sobre la regulación económica. Creo que esto es lo que se está discutiendo hoy. Creo que hoy se está discutiendo si Argentina puede avanzar en recrear un proceso de producción y consumo inclusivo, ordenando desde su macroeconomía sin traumatismo social, sin daños, o se está discutiendo un ajuste puro y duro al más puro estilo de lo que hizo Macri o lo que hizo López Murphy cuando quiso intentar en esa semana que quiso ser ministro, arancelar las universidades, bajar nominalmente los salarios, deteriorar los derechos laborales. Digo, me parece que estamos en esa discusión de consolidar un esquema de deterioro social en forma estructural o avanzar en una recuperación fuerte de la economía. Bien, importante el apunte de Roberto Feletti. Natalia. Sí, como te había dicho, que en Comodoro Pi hay una doble vara. ¿Por qué? Porque el juez Ercolini, en el marco de la causa Cuadernos, sobreselló a los directivos del Grupo Techín, Paolo Roca, Betnaza, que es el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, por supuesto en un fallo que es un escándalo jurídico, porque en definitiva siempre se procura esta impunidad estructural de los grupos económicos, siempre hablamos de la dictadura y lo ponemos en estos términos actualmente acá. ¿Y por qué digo doble vara? No solamente respecto del poder político y del poder económico, sino respecto de ciertos empresarios también. Este grupo, ¿no?,
el grupo Indalo también fue perseguido, aun cuando siendo un grupo económico, porque no se ponía al servicio de lo que fue en su momento la persecución, el armado de causas y la mesa judicial del macrismo. Bueno, Ercolini, que es un gran amigo de Lorenzetti, lo que hizo fue sobreseer a Paolo Roca, a Betnaza y a Zabaleta. Y lo que dijo a pesar de que se había reconocido... Claro, cambiaron incluso el delito, porque claro, en el caso de Cocho sería activo y pasivo. En este caso han procesado a los funcionarios. En este caso lo que dijeron es que, bueno, estaban sobreseídos por ese delito porque había una suerte de estado de necesidad. Es decir, los empleados que estaban en la empresa Sidor, creo que era venezolano, corrían peligro en Venezuela, que parece ser que corrían peligro de su vida, etcétera. Entonces el pago ese lo hicieron para salvar a los empleados venezolanos. Es realmente, bueno, acá el doctor lo puede decir también, un escándalo ese fallo, y lo que hace es consagrar la impunidad estructural de los grupos económicos por parte de Comodoro Pi. Bueno, doctor Ubeira, sí. Sí, no, apuntando acá con la doctora... hay una hermosa poesía de Sor Juana Inés, que en un momento determinado dice: el que peca por la paga, el que paga por pecar. O sea que en los delitos de corrupción hay uno que toma y otro que da. En este caso particular, el juez Ercolini encontró, seguramente debe haber consultado algunos manuales que han quedado del derecho creativo del doctor Bonadío en ese juzgado. Y en ese derecho... Hay un derecho creativo, perdón, ¿no? Hay un derecho creativo. Hay un derecho creativo, hay un derecho penal creativo que está ahí adentro, y entonces, por razones humanitarias, o sea, finalmente Techín termina zafando por el 34, que es el de inimputabilidad, sencillamente porque le encuentra una variante que es que decir que, como lo hicieron en tono humanitario, está fenómeno. Yo lo que creo que lo que pasó es que el juez de Colini no quería salir en la misma etapa de Techín sobreseído y el juez al lado. Entonces garpaba más mostrar Techín sobreseído y cargarle a Barata. Barata tenía, por lo que yo sé, una falta de mérito como la tiene Cristina, como la tiene Julio De Vido y qué sé yo. Pero resulta que de ese problema no se salía tan fácilmente y pasó lo que pasó. O sea, sobreseyeron a Techín y pasó lo que pasó con Barata. Con lo cual, una vez más, y apunto al nuevo ministro de Justicia y al presidente de la Nación, si esperamos cosas distintas con los mismos jueces, estamos todos jodidos. Así que con los que hay, pasa esto. ¿Nos metemos en su quincho, le parece? En mi quincho es un quincho interesante, porque justamente hablando de jueces, es muy interesante el tema de los 52 llamados que tiene el presidente de la Corte Suprema con Pepín. ¿Cuántos? 52. Por lo que tengo entendido son 52. Los cuales... Diálogo fluido. Está bien. Un fiscal general con el que conversé el otro día, no voy a dar el nombre porque es una persona conocida, me dijo que pareciera como que hay como una suerte de delito de agenda que no está contemplado en el Código Penal. El problema no es que las agendas, porque también en la dictadura agarraban la agenda y levantaban a varios y se los llevaban. No, el problema es que la agenda acá se complementa con una serie de acciones que finalmente tuvieron los resultados concretos que todos conocemos y que ya hemos explicitado. Entonces me parece que el hecho de llamarlo a testimonial por parte de la doctora Servini de Cubría es un primer paso en la dirección correcta para empezar a esclarecer qué pasó. Y me parece muy bueno que la doctora Servini de Cubría decida llamarlo a testimonial y no a indagatoria. Llamarlo a Rosenkrantz. A Rosenkrantz, a testimonial y no a indagatoria, porque ahora el doctor Rosenkrantz, que seguramente contestará por oficio, no creo que se tome el trabajo de ir a Comodoro Pi, va a tener que decir la verdad de todo lo que sepa y cuanto le sea preguntado. Y está en el límite en cuanto de alguna manera lo que él diga y el límite con la imputación. Le aclaro a la gente que no sabe, pues no tiene obligación de saber, que de testigo a imputado podés pasar también rápidamente. En función de lo que se diga en ese momento. En función de lo que se diga en este momento. Y esto tiene que ver también con la situación, digamos, de aspiraciones a la nueva presidencia de la Corte Suprema. Me parece que Rosenkrantz es parte del lastre que se está arrojando, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes cerramos con el doctor Aníbal Fernández y hacemos el brindis también. Bueno, y llegó el momento del brindis, señoras y señores, y tenemos con nosotros a esta maravilla, del cual los y las caníbales ya han dado cuenta, un poquito por lo menos durante el corte. Muy bien, muy bien. ¿Estuvo bien? Muy bien. Se llama Morirse de Amor, le agradecemos muchísimo a la gente de Santa Evita, Julián Álvarez 1479, Morirse de Amor.
Dice así, atención, cada sorbo me estremece, otra vez. Mirá. No a mí, digamos, acá lo que dice la etiqueta. Invencible, irreverente, criaturas irresistibles, como son ustedes, inquietantes, cosquillosas, burbujas malditas. Señoras y señores, morirse de amor, la verdad que está muy bien. Al lado de la cara de Perón, ¿eh? Al lado de ese, ahí está. Cristina. Muy bien, Claro. Salud para todos. Salud, señores. Buena Salud. semana, tomamos un poquito. Salud. Ahí está. Bueno, y un apunte final cada uno. ¿Arrancamos, Natalia? Bueno, esto, ¿no? Sí. Recordar que tenemos que hablar de contenido político y de políticas a futuro, porque lo que lo quiere la oposición es justamente seguir hablando de una foto o de cuestiones que, como decía Aníbal, se evaporan de un día para el otro. Doctor Ubeira. Hoy es el Día del Niño, es maravilloso mantener la inocencia, pero no para ser presidente. Bien, un mensaje contundente, doctor Feletti. Que la oposición hable de lo que hizo en el gobierno, porque si no convalidamos la fuga de Vidal de la provincia a la capital. Y eso no hay que hacerlo. Bien. Aníbal. Dos cosas. Una, de qué vamos a hablar nosotros en la campaña, de las cosas que hicimos y las que vamos a hacer. De qué van a hablar ellos, de esto, nada más, no tienen otra cosa. Nosotros podemos seguir soñando porque si se puede soñar, se puede lograr, decía Walt Disney, así que hay que trabajar fuertemente en eso, en la imaginación y las cosas que vienen por delante. ¿Pero estás conforme con la campaña del gobierno, tal y como El está llevando gobierno adelante? tiene candidatos excelentes, a mi juicio. Tanto el caso de Victoria Tolosa Paz, que es un cuadro, que está muy bien preparada y que va a dignificar un poco más aún lo que es la política de los argentinos en las cámaras, y Daniel Goyán, que es un lujo, un cuadrazo de la salud, de la idea, del pensamiento, de la concepción de lo que se está haciendo, y uno de los mentores en la provincia de Buenos Aires de este sistema de salud, junto con Nicolás Crepla, que ha sido un lujito. Y en Capital con Leandro y con Marciota, que hacen una dupla fenomenal y que es un muy excelente trabajo. Y un comentario chiquitito. Hoy es el Día del Niño en la Argentina. En el Paraguay va a ser mañana el Día del Niño, 152 años de la batalla de Acostañú, donde fueron los nenes y los que fueron a pelear contra los brasileños en la guerra de la triple infamia. No quería dejar pasar. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido un gustazo. ¿Estás contento? Muy contento y gran comentario ese, Aníbal. La verdad que recuerdo, he leído mucho sobre el tema de la guerra de Paraguay. Efectivamente no sabía que el día era de mañana, pero 16 de agosto de 1869. Les robamos todo. Un gran responsable de nuestra gran desgracia nacional es Mitre. Por eso tengo un amigo que escribe una columna que se llama Contra Mitre. Un amigo común. Un amigo común, Luis Alem, extraordinario. Le mando un saludo a Luis Alem. Bueno, un saludo para Luis. Nos tenemos que despedir. Estamos pasados, les digo. Nos reencontramos, ¿les parece, el próximo domingo? El próximo domingo. A las 11. A Chau. las 11.